I was dreaming, thinking, fantasizing murder all day long. I couldn't get it out of my head. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estivalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. El día de hoy les traigo un caso de crimen. Saben que no hago mucho de estos videos, pero de vez en cuando me gusta traer este tipo de casos. El último que hice fue el de Wade Wilson y el día de hoy les traigo el caso del asesino de colegialas. Edmund Emil Kemper III, más conocido como Ed Kemper, nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Fue un bebé muy grande, pesando 5.9 kilogramos al nacer. Su padre, Edmund Emil Kemper II, era un veterano en la Segunda Guerra Mundial con el que tenía una muy buena relación. Sin embargo, con su madre, Clarnell Elizabeth Stage, era todo lo contrario. Tenía dos hermanas, Aline Lee Kemper, nacida en 1951, y Susan Hughie Kemper, nacida en 1943. Clarnell era una mujer fría, estricta y alcohólica que se la vivía juzgando a su marido e hijo. Le molestaba que su marido tuviera muestras de cariño con su hijo y ella se negaba a abrazar a su hijo porque no quería que se volviera gay. Todo el tiempo los estaba menospreciando, al marido lo ridiculizaba por el trabajo que tenía, que era de electricista, y al hijo le decía que nunca iba a encontrar una mujer que lo amara porque era grande y feo. Entonces Ed no solamente lidiaba con el maltrato psicológico de su madre hacia él, sino que también presenciaba la humillación de su madre hacia su padre. Para que sea más fácil entenderme en el video, le vamos a decir Edmund al papá y Ed al hijo. Toda esta falta de afecto de parte de su madre provocó que Ed creciera con muy baja autoestima, además de los complejos que ya tenía por su estatura, ya que era extremadamente alto, y esto causó que le hicieran bullying en la escuela, pero peor aún en su casa, ya que su mamá lo molestaba aún más. Le decía cosas horribles, no solamente lo molestaba con su altura, sino también le decía cosas como que le había arruinado la vida y que no lo soportaba. Además, hacía cosas como, por ejemplo, a los 8 años, su mamá lo castigó mandándolo a dormir al sótano sin cama, sin cobijas y sin luz durante 8 meses. En esta época Ed estaba enamorado de su maestra de segundo grado, a la cual se la pasaba acosando y espiando por las ventanas. Un día su hermana, burlándose de él, le dijo: ¿por qué no vas y le das un beso en la mejilla? A lo que Ed contestó: si la beso tendría que matarla primero. Estamos hablando de un niño de 8 años, más o menos. En 1957, hartos de la situación, en un punto en el que su marido decía que una misión suicida en una guerra era mucho mejor que seguir viviendo con ella, Edmund y Clarnell deciden separarse. Con la separación, Edmund se fue a Los Ángeles y Clarnell agarró a sus 3 hijos y se fue a Helena, Montana. Por supuesto, Ed no estaba nada contento con la situación, pero al menos tenía a sus hermanas, aunque en realidad Clarnell nunca lo dejó tener una relación con sus hermanas. A los 10 años, Clarnell empezó a temer que Ed abusara de sus hermanas, simplemente porque estaba entrando en la pubertad y como es hombre seguramente va a ser un pervertido. Esa era la mentalidad de esta señora y el tipo de cosas que le decía a su hijo desde que era un niño, no había otra razón. Así que volvió a mandarlo al sótano, pero esta vez trababa la puerta desde fuera usando la mesa del comedor para que no pudiera salir. Mientras Ed iba creciendo, fue mostrando interés en la muerte, empezó a hacer rituales con las muñecas de sus hermanas, que terminaban con él quitándoles la cabeza y las manos, pero las cosas escalaron demasiado rápido. Al poco tiempo enterró vivo al gato de la casa, luego lo desenterró, lo decapitó, colgó la cabeza en una estaca para después examinar su cuerpo. Todo esto con tan solo 10 años de edad. Más adelante, Ed Kemper declaró que le producía placer mentirle con éxito a su familia sobre la muerte del gato. Algunos de sus juegos favoritos cuando era niño eran la cámara de gas y la silla eléctrica, en los que le pedía a su hermana Lynn que lo amarrara y accionara un interruptor imaginario, y luego él se caía y se retorcía en el suelo fingiendo que lo estaban ejecutando por inhalación de gas o descarga eléctrica. Cuando tenía 13 años se escapó de su casa para ir a buscar a su papá a Los Ángeles, y cuando llegó se encontró con que su papá tenía una nueva familia.
familia. Esto no le gustó para nada y desató un comportamiento violento en él, así que su papá lo mandó de regreso a casa de su mamá y ahí tomó al nuevo gato de la casa, le cortó la cabeza, le sacó el cerebro y lo descuartizó. Luego guardó algunas partes del cuerpo en su closet para examinarlas después. Por esto y por la tranquilidad que vivió Clarnell cuando Ed no estaba en la casa, decidió mandarlo a vivir a la granja de sus abuelos paternos, Edmund y Maud Kemper, en North Fork, California. Él odiaba vivir en la granja de sus abuelos. Antes de llegar ya estaba aprendiendo a usar armas de fuego y su abuelo le regaló un rifle para enseñarle a cazar, pero terminó quitándoselo después de que mató a varios pájaros y animales pequeños. Con su abuelo tenía una muy buena relación, pero con su abuela era una situación muy similar a la que vivía con su mamá. Aunque no era agresiva ni alcohólica como su mamá, era una mujer muy dura y había actitudes o comentarios que le recordaban a su mamá. Y así pasaron 10 meses hasta el 27 de agosto de 1964, cuando Ed finalmente volcó su ira en contra de sus abuelos. Después de una discusión con su abuela, tomó el rifle que estaba en el garage, volvió a la cocina y le disparó detrás de la cabeza. Luego le dio otros 2 tiros en la espalda y luego tomó un cuchillo y la apuñaló varias veces, mostrando el odio que sentía. Cuando regresó su abuelo a la casa, salió y le disparó junto a su coche, solo un disparo en la cabeza, mostrando que el problema no era realmente con él, y después escondió el cuerpo. De hecho, más tarde Ed Kemper dijo que le había disparado a su abuela para ver qué se sentía y que había matado a su abuelo para que no tuviera que descubrir que su esposa había sido asesinada. Después le llamó a su mamá confesándole todo lo que había hecho y ella le dijo que le llamara a la policía y les contara todo lo que había pasado. Llegó la policía, quienes de hecho en los registros describieron a Ed como un buen chico, honesto, obediente y muy cooperativo. Fue entregado a la Autoridad Juvenil de California, donde fue sometido a una serie de pruebas que determinaron que tenía un coeficiente intelectual de 136, o sea, muy alto. Para que se hagan una idea, el IQ promedio es entre 85 y 115 y él tenía 136. También ahí le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, por lo cual fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad para presos con enfermedades mentales. Estando ahí demostró que no solamente no era esquizofrénico, sino que era más inteligente que cualquiera de los doctores del hospital, porque poco a poco fue estudiando y aprendiendo cómo comportarse para hacerles creer que en realidad no tenía ningún trastorno ni ningún problema. Se ganó hasta tal punto la confianza del doctor que se le permitió el acceso a las pruebas de evaluación para aplicarlas a otros internos y obviamente empezó a estudiarlas y aprenderse las preguntas y las respuestas, mientras también analizaba a esos otros internos. Y gracias a su inteligencia y al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas y de estar analizando a los internos y a los doctores, el 18 de diciembre de 1969, en su cumpleaños número 21, fue dado de alta. Los psiquiatras, al darlo de alta, recomendaron que no tuviera contacto con su mamá, pero las autoridades hicieron caso omiso y lo pusieron bajo custodia de su madre, así que se fue a vivir con ella a Santa Cruz, California. Al llegar se encuentra con que en esos 5 años su mamá se había casado y divorciado 2 veces y vivía con su esposo en el número 609A en la calle Ord en Aptos, California, a unos 20 minutos de la Universidad de California, donde Clarnell era asistente administrativa. Mientras Ed continuaba con sus estudios, ya que fue parte de su libertad condicional, intentó ingresar al cuerpo de policía de la zona porque era su sueño, pero fue rechazado, aunque no por sus antecedentes penales, sino por su tamaño, porque en ese momento ya medía más de 2 metros y pesaba casi 130 kilos. Y sobre sus antecedentes penales, resulta que en 1972 sus antecedentes criminales fueron borrados de los registros. Y bueno, aunque no logró entrar al cuerpo de policía, se hizo amigo de los oficiales, quienes empezaron a decirle Big Ed, y pues salía con ellos, iba al bar con ellos. Luego se fue a vivir con un amigo a la ciudad de Alameda, pero su mamá seguía molestándolo, llegaba de repente sin avisar a su casa y lo llamaba todo el tiempo. Y bueno, como les digo, ya que no había logrado entrar al cuerpo de policía que quería, entró a trabajar como policía de caminos y se compró una motocicleta, y un día mientras iba en la moto tuvo un accidente en el que un coche le pegó, ocasionándole una fractura en el brazo izquierdo, así que el conductor del coche tuvo que pagarle $15,000 por los daños, y con ese dinero se compró un Ford Galaxy 69 de
2 puertas. Ed había notado que había muchas personas haciendo autostop o pidiendo ride, pidiendo aventón en la zona, y vio una ventana de oportunidad para él. Decidió empezar a pararse para recoger a jóvenes mujeres y llevarlas, mientras fantaseaba con sus crímenes y estudiaba cómo comportarse para ganarse su confianza y no levantar sospechas. Más adelante en su declaración comentó que hizo esto unas 150 veces antes de volver realidad esas fantasías. El 7 de mayo de 1972, después de una fuerte discusión con su madre, se ofrece a llevar a 2 estudiantes de la Universidad de Fresno, Mary Ann Pesch y Anita Luchesa, de 18 años, quienes iban a la Universidad de Stanford a visitar a una amiga. A las 4 de la tarde se encuentran con el coche de Ed y se suben en la parte de atrás. Ed se dio cuenta de que ninguna de ellas conocía la zona, así que en vez de dirigirse hacia Stanford, cambió la dirección y se fue hacia el este hasta llegar a un lugar solitario en el que se paró. Para ese momento las chicas ya estaban preocupadas haciéndole preguntas. Les dijo que iba a encerrar a una en la cajuela del coche y a la otra en el asiento trasero y que las iba a llevar a las 2 a su departamento. Le amarró las manos a Mary Ann en la espalda y al hacerlo, sin querer, le rozó el pecho con el dorso de la mano. Esto le incomodó mucho y, con miedo de que ella creyera que era un pervertido, le pidió disculpas muy avergonzado. Luego le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con el cinturón de una bata que llevaba, pero ella, luchando por su vida, mordió la bolsa haciéndole un hoyo y, moviendo la cabeza, logró quitarse el cinturón del cuello, moviéndolo hacia su boca. Esto frustró mucho a Ed, así que agarró una navaja y la apuñaló. She went out of it completely right then. She lost consciousness and died probably just moments after that. But I just backed up out of the car. My hands are covered in blood, and I'm saying, oh, God, I did it. I don't believe it. I did it. Shit, I've done it. Now I got to kill the other one. Luego fue a la cajuela, la abrió y cuando Anita intentó salirse, le clavó la navaja más grande que llevaba en la garganta, sacó la navaja y cerró la cajuela. En el trayecto a su casa lo detiene un patrullero por llevar un faro roto. Resulta que al momento de atacar a Anita logra romper el faro, pero esto no sirvió para que lo detuvieran porque Ed estaba súper tranquilo, simplemente dejó que le pusieran la multa y siguió con su camino. Como sabía que su amigo no iba a regresar hasta más tarde, en la casa vacía desnudó y fotografió a las chicas muertas en diferentes posiciones. Después tuvo relaciones sexuales con los cadáveres y finalmente descuartizó los cuerpos en la bañera. Ya estaba oscuro cuando volvió a salir de la casa con los cuerpos fragmentados y metidos en bolsas de basura, y en su coche poco a poco fue dejando cada parte en diferentes lugares. Las familias de Mary Ann y Anita reportaron su desaparición a las autoridades y el 15 de agosto, en un área boscosa, encontraron la cabeza de una mujer que resultó ser la cabeza de Mary Ann, pero los restos de Anita nunca se encontraron. El 14 de septiembre de 1972 iba por la University Avenue de Berkeley buscando estudiantes cuando recogió a Aiko Koo, de 15 años, que igual estaba haciendo autostop. Iba camino a su clase de baile, pero Ed se desvió en el camino. Cuando Aiko se dio cuenta que no la estaba llevando a su destino, empezó a gritar y a suplicar. Ed sacó un revólver que le habían prestado y se lo puso en las costillas con la mano derecha mientras manejaba con la mano izquierda, y le empezó a decir que no le quería hacer daño, que en realidad él se quería suicidar y que solamente estaba buscando a alguien con quien hablar. Se fue hacia las montañas, paró el coche y en un momento se baja del coche para buscar algo en la cajuela y de repente se da cuenta que accidentalmente dejó las llaves del coche dentro del coche con Aiko dentro del coche, pero no solamente eso, sino que también dejó la pistola dentro del coche con Aiko dentro. Entonces imagínense ese desastre. Pero de alguna forma Ed logró convencer a Aiko de que quitara los seguros del coche. Luego le cerró la boca con cinta, intentó asfixiarla tapándole la nariz, pero no funcionó, así que terminó usando la bufanda que ella llevaba para estrangularla y luego la violó. Después metió el cuerpo en la cajuela de su coche y se fue al bar a tomarse algo con sus amigos policías mientras tenía el cuerpo en la cajuela de su coche. Luego lo llevó a su casa y repitió el mismo proceso, cortó la cabeza y las manos. Got rid of her body but kept her head in her hands because they're identifiable. Las metió en una bolsa de basura, luego en su coche. Después fue a una cita que tenía en el tribunal y traía las bolsas de basura en el coche. Y ya después de su cita fue
a tirar las manos y la cabeza en lugares separados. Después de esto se le acaba el dinero y tiene que regresarse a vivir a casa de su mamá. El 7 de enero de 1973 recogió a Cindy Schall. Esta vez la mató solamente de un disparo, luego la llevó a su casa mientras su mamá dormía y la escondió en el closet, desmembró el cuerpo y tuvo relaciones sexuales con él, luego tomó la cabeza y la enterró en el jardín de la casa de su madre, justo debajo de la ventana de la habitación de su madre, y la puso intencionalmente mirando hacia la ventana de su madre porque según él su mamá siempre quería que la gente la mirara hacia arriba o la admiraran. El 5 de febrero de 1973, Ed y su madre tuvieron una fuerte discusión. Esto enfureció mucho a Ed y, lleno de ira, se propuso que la próxima mujer atractiva que viera iba a morir esa noche. Y con esa idea se dirigió hacia el campus de la Universidad de California porque era el lugar donde trabajaba su mamá. Ya era de noche y había muchísima gente tratando de conseguir un medio de transporte. Cuando Rosalind Thorpe salía de una clase nocturna, se encontró con Ed Kemper que pasaba por ahí. Él paró y ella se subió al asiento del acompañante. Empezó a hablar con él amistosamente, confundiéndolo con un estudiante al ver que en el coche había una calcomanía de estacionamiento de la Universidad de California, porque resulta que esa calcomanía se la había regalado su mamá porque su mamá trabajaba en esa universidad y obviamente él se estaba aprovechando de eso. Mientras seguían el camino se encuentran con Alice Liu de 21 años y se sube en la parte de atrás del coche y en ese momento y ahí mismo les dispara a las dos sin ni siquiera salir del estacionamiento de la universidad. Luego cubre los cuerpos con unos abrigos y sale de la universidad sin que nadie se dé cuenta. Now, how would you select your victims? Were there... I didn't select them. It was random. And it was also the development of the passion. If I was drove, they died. Like the last two victims. I was so pissed I'd have killed anybody that got in a car. Siguió la carretera hasta salir de la ciudad, luego llegó a una calle sin salida y ahí se bajó para meter los cuerpos en la cajuela del coche. Después se detuvo en una gasolinera para entrar a los baños a limpiarse la ropa. Siempre usaba la misma ropa que era en colores oscuros para disimular las manchas de sangre. Luego se fue a su casa, se estacionó afuera, de la casa de su mamá. Entró, le dijo que se había quedado dormido en el cine, luego le dijo que iba a ir a la tienda a comprar unos cigarros. Salió y antes de irse a la tienda abrió la cajuela, sacó un cuchillo y decapitó los cuerpos ahí en plena calle. No era muy tarde, eran como entre 10 y 11 de la noche, pero aún así nadie lo vio. A la mañana siguiente metió las cabezas a la casa, las lavó, les sacó las balas, luego abusó sexualmente del cuerpo decapitado de Alice en el suelo de su habitación, después lo lavó y lo volvió a meter a la cajuela del coche donde le cortó las manos. En esta ocasión no despedazó los cuerpos porque eso ya no le producía placer, solamente quería eliminar las pruebas. Luego se fue a San Francisco con la esperanza de que si encontraban los cuerpos ahí, la policía atribuiría el crimen a algún asesino de esa zona, porque justamente en esa época había otros dos asesinos en el área, John Fraser y Herbert Mullin. Es por eso que luego en la prensa nombraron a Santa Cruz como la capital del asesinato. Y estuvo un rato de visita en San Francisco en casa de un amigo, luego a primera hora de la mañana fue a Eden Canyon para tirar los cadáveres, después recorrió la costa en dirección a la ciudad de Pacífica y arrojó las cabezas y las manos por el acantilado del Diablo, donde 15 días después las encontraron unos obreros. También apareció el cadáver de Mary Guilfoyle, víctima de Herbert Mullin, y ahí es cuando Ed se da cuenta que debe dejar de matar estudiantes porque toda esa zona estaba vigilada y él cada vez estaba siendo más imprudente, y de hecho ya la prensa había empezado a hablar de el asesino de estudiantes. El 20 de abril de 1973, Viernes Santo, llega a su casa, su mamá no estaba, así que le llama por teléfono y su mamá le dice que va a llegar tarde esa noche. Llega Clarnell a la casa y se mete a su cama. Ed se levanta y va a asomarse a su cuarto. And she said, "Oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now." Shit. I looked at her, I said, "No." I said, "Good night." And I knew I was going to kill her.
le dice que solamente quería ver si ya había llegado y se regresa a su cuarto. Más adelante, Ed declaró que ya tenía tiempo soñando con este momento, esperó aproximadamente 1 hora para asegurarse de que su madre estaba dormida y entonces volvió a su habitación. Eran aproximadamente las 5:15 de la mañana, llevaba una navaja de bolsillo y un martillo y, según sus palabras, quería para mi madre una muerte buena, tranquila y fácil, como supongo que todo el mundo desea. La contempló unos minutos mientras dormía, luego le dio un martillazo en la sien, le ató un pañuelo en el cuello y le cortó la cabeza. Después tomó la cabeza de su madre y le hizo irrumación, que seguramente si han escuchado este caso o si llegan a investigar algo más después van a escuchar mucho de esta palabra. Si no saben qué es, pues quiere decir que empujó su miembro dentro de la boca de su madre con la cabeza decapitada. Después también tuvo sexo con el cuerpo decapitado. Luego agarró la cabeza de su mamá, la puso sobre una repisa y la utilizó como una diana, o sea, estuvo lanzándole dardos. Después destrozó la cabeza con el martillo, le sacó la lengua y la laringe y la tiró al triturador de comida de la cocina, y el triturador como que no logró triturarlas, entonces las escupió para afuera, y él, riéndose, dice que lo vio como un simbolismo de que su mamá nunca había dejado de usar su voz para insultarlo y agredirlo. Luego escondió el cuerpo en el closet, todavía era de día cuando terminó de limpiar las paredes y la alfombra. Más adelante dijo que al verla se dio cuenta que algo estaba mal en él, que realmente se sentía mareado y se sentía mal, y para colmo, en esta ocasión sentía que el crimen no había calmado sus instintos asesinos. Luego estaba pensando en un plan para explicar la ausencia de su madre y se le ocurrió invitar a cenar a Sally Hallett, una amiga de su mamá, con la intención de matarla también para hacer ver como que las dos estaban en la casa y alguien había entrado y las había matado. Cuando Sally llegó a su casa a las 8 de la noche, le dijo que su mamá se había atrasado, pero que en un momento llegaba. Luego la estranguló, la acostó en su cama y se fue al bar a tomar algo con los policías, con sus amigos policías. Estuvo sentado ahí un rato aparentemente tranquilo mientras escuchaba a los policías hablar con otras personas sobre las estudiantes que él había matado. Al volver a su casa cortó la cabeza de Sally y se quedó profundamente dormido en la cama de su madre, y esta vez todo era diferente. Normalmente cuando mataba a personas desconocidas, pues se sentía relativamente seguro, pero esta vez no encontraba salida, así que a la mañana siguiente metió el cuerpo de Sally en el closet, agarró las armas, las metió en el coche de Sally y dejó una nota para los policías que decía: "No soy un descuidado que deja las cosas a medias. Es solo falta de tiempo. Tengo cosas que hacer". Aproximadamente 5:15 de la mañana, sábado. No hay necesidad de que sufra a manos del horrible carnicero asesino. Fue rápido mientras dormía, sin dolor, justo como yo quería. Tomó el coche de Sally, se fue hacia el este por las sierras. Cuando llegó a Reno, en Nevada, trasladó las armas a un coche alquilado y dejó el coche de Sally en un taller con el pretexto de que tenía una avería en la electricidad. Siguió manejando hacia el este sobre las montañas rocosas, alimentándose solamente de refrescos y pastillas con cafeína, y así llegó a Colorado. El 23 de abril, como no lo habían descubierto y al ver las noticias nadie estaba hablando de él y eso le daba en el ego, entonces decidió llamar a la policía de Santa Cruz para confesar sus crímenes. Al principio no le creyeron porque pues era su amigo Big Ed, el gran Ed, le tenían confianza, iban al bar con él y no creían que fuera capaz de cometer esos crímenes, pero confesó todo y se entregó a la policía, y durante las interrogaciones entregó todas las evidencias que necesitaban para probar que él era el asesino que buscaban. Obviamente todos estaban en shock de saber que todo este tiempo habían tenido al asesino tan cerca. Ed Kemper fue puesto bajo custodia y confesó los 8 crímenes con detalles muy específicos. Le preguntaron por qué decidió entregarse, a lo que respondió que ya no tenía un propósito, que ya no podía más, que estaba colapsando. Fue arrestado en abril de 1973 a la edad de 24 años por haber matado a 6 estudiantes, a su mamá y a la amiga de su mamá. Pero no olvidemos que ya había matado antes también a sus 2 abuelos. Fue llevado a juicio en octubre, en el cual fue declarado
declarado culpable de todos los cargos en noviembre y lo condenaron a 8 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente se encuentra en el Centro Médico Penitenciario de California. Ahí ha grabado más de 500 audiolibros para ciegos. Reaching for the internal controls. 3PO was shocked. Behave yourself, R2. He finally chastised his companion. You're going to get us into trouble. Ha intentado obtener libertad condicional en varias ocasiones, pero no se la han otorgado. Hay reportes que dicen que será elegible para libertad condicional en el 2031 a la edad de 82 años, pero no estoy segura de esto. Algunos artículos mencionan que Ed cometió canibalismo, es decir, que llegó a comerse a algunas de sus víctimas, pero esta información no está 100% comprobada, así que no podría asegurarlo. Tengo entendido que Ed en alguna ocasión dijo que sí lo había hecho, pero después dijo que había mentido, así que quién sabe. Bueno, ya para terminar, si quieren ver más sobre este caso, en Max tienen la serie Ed Kemper, la mente de un monstruo, y en Netflix, en la serie Mindhunter, el segundo episodio es sobre Ed Kemper. Y bueno, es verdad que a diferencia de a lo mejor otros asesinos, en este caso, aunque no estoy justificando absolutamente nada de lo que hizo, pero es que creo que es muy triste que el rechazo y el abuso de su madre fue lo que provocó esta furia y violencia que a lo mejor él no tenía. I cut off her head, and I humiliated her corpse. A 6 young woman dead because of the way she raises her son and the way her son is raised, the way he grows up. And what's her closing words? I suppose you want to sit up all night and talk. God, I wish I had. Entonces, bueno, al menos ahorita en la cárcel está haciendo algo bueno grabando los audiolibros para las personas ciegas, aunque obviamente eso no cambia todo el daño que hizo en el pasado y espero que nunca le den la libertad condicional. Y bueno, ahora sí, con esto terminamos el video de hoy. Díganme en los comentarios si ya conocían el caso y si saben algo más que no haya mencionado, ahí los voy a estar leyendo. No olviden suscribirse y darle like. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.